Un día de repente, se creó una puerta a otro mundo. Este fenómeno ocurre de forma similar en todo el mundo. La causa era desconocida y aunque no afectaba a las personas sí les generaba mucha ansiedad, e investigaban si tenía relación con los monstruos que aparecieron durante los últimos años. Paralelamente vemos a nuestro prota, el cual se encuentra trabajando en mudanzas y sus jefes al ver lo duro que trabaja le ofrecen algo de agua. Además le preguntan qué hará con su pago y este les dice que es para la matrícula de la universidad de su hermano. Sus jefes no lo entienden y le preguntan el porqué, a lo que este les explica que desde que sus padres fallecieron, él se dedicó a una corta edad a cuidar a su hermano, por lo que abandonó la escuela y se dedicó a trabajar, y aunque la jefa lo compadeció, él se sentía orgulloso de su hermano menor y se emocionó hablando de este último, quien ese día estaba terminando la escuela CDI y pensaban ir a celebrarlo al salir del trabajo. El jefe menciona que el negocio de mudanzas va bien porque todos se están alejando de las puertas que aparecieron repentinamente. Es ahí cuando el prota se percata de que la puerta cambió de color, pero no puede pensarlo mucho ya que recibieron un choque desde atrás. Es ahí cuando el prota descubre que lo chocó fue un monstruo. Este se asusta y pregunta qué diablos es todo esto, ya que los estaban invadiendo unos monstruos de la puerta. Resulta que una puerta que conduce a otro mundo es conocida como mazmorra. A través de esa puerta los monstruos de la mazmorra salieron al otro mundo y la mazmorra, que no fue controlada, se saturó y finalmente ocurrió una ruptura de mazmorra, que es cuando la mazmorra explota y los monstruos salen a raudales. Y debido al impacto de estas mazmorras que explotaron a la vez, hubo millones de heridos y decenas de miles de muertes solo en Corea, pero a su vez hubo personas que despertaron sus habilidades contra los monstruos. Las personas despiertas se convirtieron en cazadores, que atacaban a los monstruos y las mazmorras. Ser cazador pronto se convirtió en una de las profesiones más importantes del mundo, y el hermano menor del protagonista, a quien este cuidó y crió, despertó como uno de los principales cazadores del mundo. 8 años después, en Corea del Sur, los cazadores son tratados como celebridades, y les hacen entrevistas en donde muestran sus habilidades y hablan de ellas. Yumi, quien despertó la habilidad de hacer crecer enredaderas de árboles, y rescató a personas de un edificio, como no tenía empleo se convirtió en cazadora trabajando en un pequeño gremio, que se dedicaba a limpiar las mazmorras, y los subproductos de estas son dinero y a pesar del peligro vale el riesgo, sobre todo las mazmorras de rango A, que se consideran tesoros, siendo así la forma en la que los cazadores pasan grandes cantidades de dinero, sobre todo los cazadores de rango S. Es ahí cuando se nos menciona una jerarquía, que va desde el rango F, siendo este el más bajo, hasta el rango S, que pueden entrar a mazmorras de nivel superior. Especialmente en Corea, el hermano menor del prota llamado An Jo-jun es famoso, quien después de despertar estableció su propio gremio y se consideró el líder de gremio a joven. A sus 25 años se decía que su nivel de riqueza supera la imaginación de muchos. La entrevistada, aunque no era rica por ser una cazadora de rango E, aún así conseguía buen dinero, que esperaba le sirviera para la universidad de su hermana. Desafortunadamente Yumi murió mientras atacaba una mazmorra, demostrando que por mucho dinero que se ganara como cazador, la gente no era consciente de los riesgos y ese era el lado oscuro de la industria. En otro lugar, se podía observar a un equipo organizado para entrar a una mazmorra. Entre en eso se encontraba nuestro prota, el cual solamente era del rango F, con el título de cuidador, y muchos lo despreciaban. Incluso uno de los que iba a entrar a la mazmorra trató de meterse con él, pero el líder del equipo lo defendía. Sin embargo, comenzó a insultarlo, tratándolo de parásito apestoso hasta el punto de mencionar a su hermano, diciendo que este lo abandonó y que incluso cuando se rompe la pierna no lo visitó ni una vez. Es ahí cuando nuestro prota se altera y le dice que se calle con unos ojos llenos de furia. El acosador no duda en golpearlo y en seguir humillándolo, ya que es un cazador de clase F, y no puede sentir la diferencia de poder comparado con el que es un cazador de clase E. Sin embargo, el líder del equipo intenta ayudarlo, y le aconseja a nuestro prota que no escuche ese tipo de comentarios, porque no vale la pena. El prota le agradece y le da ánimos mientras sonríe. Es ahí cuando descubrimos que la habilidad del prota es influenciar a la gente usando una palabra clave. Estando ya dentro de la mazmorra, se encontraba el grupo de nuestro prota luchando contra murciélagos gigantes sin problema. Incluso, uno de los miembros dice que han estado en lugares como ese tantas veces que las mazmorras de clase E no son gran cosa. Durante la mazmorra, estaba temblando cuando los vio por primera vez, y a pesar de ser una mazmorra de clase E, se obtienen piedras de maná de clase E que valen mucho. A su vez vemos que el abusador sigue molestando a nuestro prota preguntándole si está minando bien y recordándole que solamente va a tener el 80% de lo que mine. El prota intenta quejarse diciendo que solamente obtuvo un pequeño pedazo, a lo que le responde que las piedras de maná que salen de los monstruos son de ellos, y que si lo encuentran robando tendrán y colgarlo en un poste. Así, pronto se lamenta por haber reclamado ya, que es una presa fácil, y recuerda cuando se quedó sin sus padres, tuvo que criar solo a su hermano menor, y que después de que éste despertara, saliera de la casa sin siquiera escuchar cuando él le dijo que sería algo peligroso. Mientras el prota prestó su servicio militar, el hermano reunió a otros cazadores y construyó un gremio llamado Worldsei, el cual creció hasta convertirse en uno de los gremios más fuertes de toda la historia de Corea.
y su hermano se volvió cada vez más inaccesible. Hasta que él se quedó atrás, y con la idea de que él también podría despertar, busca a un agente de despertar pero solo tomó todo su dinero diciendo que lo ayudaría. Como la era el hermano mayor de un clase S, firmó el contrato de inmediato y después de mucho trabajo despertó, pero lastimosamente despertó como un clase F, a diferencia de su hermano que es un clase S. Luego fue masacrado por los medios y siempre bajo el foco de atención, y para empeorar las cosas después de ser herido en la mazmorra, no pudo usar sus piernas como de costumbre. Cuando despertó, la habilidad que recibió, le permite influir en las personas que lo rodeaban si hay proximidad por cuidar a alguien de su propia sangre. O incluso a cualquiera siempre que le abran su corazón, basta entonces con aplicar la palabra clave. Cuando usa la palabra clave, que en su caso era ánimo, en la persona él se imprimía y les hacía creer en sus habilidades más rápido. Esa es la habilidad de un cuidador, un parásito que podría sobrevivir incluso si los demás miembros del grupo murieran. No sobrevivió por suerte o por estar al final de la línea, fue porque el título de cuidador tiene una habilidad oculta, una habilidad que lo salva en cada crisis, y la razón por la que siempre sobrevivió incluso después de que todos los demás miembros murieran, y esa es la bonificación del título de cuidador, llamada la última voluntad, que hace que todas las habilidades y estadísticas del objeto de la sintonización de palabras se le apliquen al prota, pero multiplicadas por 2 y justo en ese momento la vemos activarse, haciendo que el poder fluya y el prota percatándose de que si la habilidad se había activado eso quería decir que su jefe acaba de morir. El incrédulo trata de acercarse a esa mazmorra ya que solo era de clase E y aunque él recibió esas estadísticas por 2, eso solamente será una ganancia temporal y si el objetivo tenía super fuerza él va a tener el doble de super fuerza. Sin embargo es una habilidad siniestra, porque para que se active significa que la persona ha muerto. Es ahí cuando encuentra al jefe muerto tirado en el piso y a la persona que lo humilló gritando por ayuda y sin creerse que haya tal monstruo en una mazmorra de clase E. Entonces ve al prota y lo culpa, diciendo que fue porque lo llevaron allá que todos murieron. Es ahí cuando es devorado por ese dragón y el prota nos explica qué hace el rey dragón de los venenos y las maldiciones, llamado Lauchitas. No había sido derrotado por nadie hasta ese día. Es un monstruo de primera clase que no se puede matar y nos explica cómo está un monstruo así en un lugar como ese. El prota se encuentra en shock mientras se pregunta por qué en una mazmorra de clase E se encuentra el dragón clase 1 Lauchitas. El monstruo no duda en atacar y a duras penas el prota esquiva su mordida, se vale las habilidades potenciadas que obtuvo para fortalecer sus piernas y poder escapar de alguna forma, pero es en vano ya que el dragón lo acorrala y golpea y el prota ni siquiera con las habilidades duplicadas es rival para el monstruo. Y cuando resigna para morir, es salvado por Han Yu-jun, su hermano menor, quien despliega sus habilidades y puede luchar como un igual contra Lauchitas, demostrando el poder de un cazador de clase S. Pero la alegría no dura mucho ya que el monstruo ataca con veneno y acorrala a Han Yu-jun que intenta proteger al prota mientras le regaña por regresar a la mazmorra aún con las piernas rotas a pesar del sinfín de veces que le dijeron que no lo hiciera. El prota, ya cansado de sentirse una carga intenta sacrificarse para que Han Yu-jun pueda escapar aunque este último al ver al monstruo atacar al prota se pone en medio, recibiendo el letal ataque en lugar de nuestro incrédulo prota que solo puede preguntarse, ¿en qué se equivocaron? En ese momento Han Yu-jin tiene recuerdos del momento en que murieron sus padres y fueron solo ellos dos contra el mundo. Desafortunadamente en el presente, Han Yu-jun con sus últimas fuerzas le aconseja al prota cómo escapar del monstruo, le entrega un teletransportador y finalmente muere en brazos del prota. Es ahí cuando el sistema de forma amarga le concede las habilidades potenciadas del ahora muerto Han Yu-jun. Lauchitas intenta matarlo pero con este nuevo poder, es el monstruo el que resulta acribillado, además que al obtener el poder, también fluyen los recuerdos y se revela que Han Yu-jun siempre estuvo al pendiente de su hermano y si lo hizo a un lado no era por maldad, sino por preocupación. Ya que al ser un cazador la ley no lo protegía y siendo solo de clase F sería muy vulnerable. A pesar de que le dolía, Han Yu-jun trataba mal al prota para mantenerlo alejado del peligro y siempre suplicaba que no entrara a las mazmorras. El prota acaba con la bestia pero lejos de alegrarse, está afligido tanto por los recuerdos de su hermano como consciente de que morirá por los daños cuando el efecto de su habilidad termine. Sorpresivamente desbloquea un logro que le otorga premios increíbles, entre los que se encuentra una piedra de los deseos que cumple cualquier cosa que se le pida salvo revivir a los muertos. El prota se replantea el deseo y sin pensarlo mucho, pide viajar al pasado. Antes de la muerte de su hermano para ahora sí vivir una vida tranquila entonces vuelve al pasado, antes de su despertar con la determinación de impedir que todo ese caos vuelva a ocurrir, descubriendo que está en casa de su hermano y viajó 5 años atrás. Es ahí cuando ve a su hermano quien lo regaña como de costumbre por ir a su casa pero el prota lo abraza mientras se disculpa y promete no ser una carga nunca más. Han Yu-jun se alegra y es cuando nuestro prota le dice a su hermano menor que lo quiere y para su mala suerte, ese es el momento en que su habilidad despierta, pero ahora se activa con la palabra te quiero. Mientras espera por el desayuno, el prota revisa sus habilidades de despertado, percatándose de que ahora tiene el título de cazador de dragones
a pesar de haber retrocedido en el tiempo. Es un título de clase L, que se encuentra aún más arriba que la clase S. El título además viene acompañado de 4 habilidades, que son resistencia a los venenos, a las maldiciones, al miedo, y una última que lo hace más fuerte al luchar contra dragones. Emocionado por sus nuevas recompensas, cree que ahora él rescatará a su hermano cuando se encuentre en problemas y será el primer cazador legendario del mundo. Pero la alegría no le dura, ya que ve que sus estadísticas son terriblemente bajas. Aunque sus habilidades de cuidador han sido mejoradas y puede potenciar a sus objetivos aún más, volviéndolo un cuidador perfecto. Entonces hace planes para fortalecer a su hermano aún más de lo que solía ser, hasta que se percata de lo vergonzoso que es decir la palabra de activación, la cual recordemos que es te amo. Con la última de sus habilidades, también puede ver el potencial de las personas y ayudarlos a despertar en su máximo nivel. El prota y su hermano tienen un desayuno agradable, donde platican, liman sus asperezas y se reconcilian. Entonces Han Yu-jung debe irse al gremio, y cuando el prota le dice que también saldrá, su hermano le hace ver que no irá a ningún lado. El prota reclama, pero su hermano le explica que afuera es peligroso, y que es distinto a en la mañana, antes de que llegara a casa de Han Yu-jung, porque se han vuelto a acercar y sus enemigos apuntarán a él, y podrían tomar su vida en cualquier momento. El prota intenta huir, pero justo llega un camión de mudanzas a entregar las cosas que tenía en su casa, ya que su hermano, a nombre de él, hizo mudar todo a su casa. Luego de que su hermano se descuida, el prota toma algunas cosas e intenta huir nuevamente, pero en la puerta se encuentra con Kim Seong-gan, un cazador del gremio de su hermano, y a su vez confidente del mismo, quien le niega la salida de forma intimidante, aunque la resistencia al miedo que el prota adquirió lo hace ver como un simple perrito, aunque de nada sirve ya que Kim Seong-gan lo encierra igualmente. El prota, en medio de su desesperación, busca entre todas sus habilidades y descubre que Seong-gan puede pasar del rango A al rango S si el prota lo influencia. Pero para eso, el prota debe decirle te quiero, pero es tan penoso que no puede. Después de una tarde encerrado, el hermano del prota lo consuela, diciéndole que podrá salir de nuevo cuando su gremio sea lo suficientemente fuerte. Entonces el prota, motivado por sus habilidades de cuidador, le promete ayudar a conseguir ese objetivo. Entonces le propone a su hermano conseguir su propia escolta de rango A para poder salir. Es así como su hermano descubre que ya despertó sus habilidades y comienza a interrogarlo. El prota, asustado, le oculta sus habilidades de rango L para evitar que su hermano se preocupe y le encierre de por vida. Y así logra convencerle de dejarlo salir, mientras el prota idea cómo crear el gremio más grande de todos, incluso que el gremio de su hermano. Al otro día, en la oficina de inscripción de la Asociación de Cazadores de Corea, todos voltean al ver al prota, quien va escoltado por Sun-gan a inscribirse como cazador, pero se decepcionan rápidamente al ver que es de clase F. Entonces decide ir a comprar ítems con el montón de dinero que le dio su hermano, consiguiendo así un buen equipamiento, contratos mágicos y otros ítems. Se dirige entonces a reclutar a su primer cazador, quien sería Yerim, la bruja de hielo, quien en su momento fue una de las cazadoras de rango A más poderosas. Entonces va a la zona de restaurantes más cercana y mientras disfruta de una banderilla, la encuentra discutiendo con su tío y huyendo del lugar. El prota, aprovechando su nuevo equipo, va tras ella y cuando logra llamarle, ella le confunde con un enviado de su tío, así que no se detiene a fijarse en nada, al punto de estar a punto de ser atropellada por un auto, de no ser rescatada épicamente por el prota a último momento. Unos minutos más tarde, y con el malentendido ya aclarado, se encuentran en un restaurante comiendo y hablando sobre el contrato con el gremio del prota. Y cuando Jirin está por firmar, Han Yu-jin le dice que es su tutor quien debe hacerlo, pero Jirin está reacia porque su tutor le explota y justo en ese momento él aparece insultando a la chica. Es entonces cuando se nos revela que él la maltrata y malgastó la herencia que le dejaron a Yerim.
Aunque el prota se pone en medio para proteger a la chica, su tío aparentemente lanzó al prota al suelo, pero todo era un truco del prota para hacer quedar mal al hombre en público, lo que le hace desesperarse. El prota lo aprovecha para golpearlo mientras lo hace ver como accidentes, pero antes de poder seguir ajusticiando al hombre, se escucha un estruendo afuera ocasionado por un monstruo salido de la ruptura de una mazmorra cercana, por lo que todos huyen mientras el prota y Sun-gun tratan de contener a la bestia. Jerin y su tío también huyen, pero cuando Jerin tropieza, su tío la abandona a una muerte fija, de no ser porque el prota la rescata, y mientras la deja a salvo, Jerin intenta convencerlo de que la despierte para poder luchar. El prota se niega, ya que no permitirá que le ocurra lo mismo que a su hermano, y vuelve con Sun-gun, quien se encuentra contra las cuerdas, pero es ahí cuando el prota le pide que use sus habilidades de escudo, ya que tiene una idea. Si te gustó el video, no olvides darle like y suscribirte. Comenta qué otra serie te gustaría ver en el canal y gracias por ver.